queremos ir a lo que está pasando con el COVID, pero no solo aquí en nuestro país, lo que está pasando en Europa. Está realmente la escoba, como se diría, Oye, ¿no? en Estados Unidos, pero en misma. Estados Unidos, es que lo que pasa es que lo digo porque de verdad esta situación está desbordada en el continente viejo, en el viejo continente, porque la verdad sea dicha que más allá de los procesos de vacunación, todo el mundo se relajó. Todo el mundo se relajó. Es más, yo diría que nosotros somos ejemplo de quienes nos hemos preocupado de ponernos la mascarilla. La verdad, es muy raro que, por lo menos en la vía pública, una persona derechamente ande sin mascarilla, no así como ocurre en el caso de ciertos países europeos. Europa se va a contagiar de aquí a 2 semanas. Eso es lo que dice la Organización Mundial. Encuentro un dato brutal ese. Y eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Yo personalmente les comparto una experiencia personal. Mi hija está estudiando en París. Ella se contagió, está en este momento con bueno, no sabemos si es la variante Omicron la que finalmente la terminó contagiando. Ella vive en un hogar de estudiantes, digamos, en un complejo universitario. Ayer hubo más de 300.000 contagios solo en Francia, digamos, ¿no? Wow. Y esto es dramático. ¿Por qué es importante ver lo que está pasando afuera? Es importante porque Europa particularmente, y Estados Unidos por lo propio, es un espejo y es como ver el futuro. Ellos están en el futuro y eso es lo que nos va a pasar a nosotros cuando esta explosión de casos aumente, sobre todo en época de invierno, que sabemos que el virus se pone más malo, por decirlo de algún modo. Más mala persona. Oye, es decir, más mala persona, parafraseando al exministro de Salud. No, es que yo quería acotar algo de lo que tú estabas hablando de Europa, claro, que es un espejo. Pero en Estados Unidos la situación es realmente dramática. Increíble. Y por eso puse el punto. Exacto. Porque resulta que ahora no hay personal de salud, está todo el personal de salud contagiado. Ese es el problema. Entonces no hay personas que atiendan finalmente a los enfermos. No hay capacidad de respuesta. Entonces, tienen los mejores hospitales, tienen la mejor cantidad de dotación, no hay. O sea, y es lo que nos podría pasar a nosotros. No solo eso, ya, ¿no? tenemos las camas, tenemos todo. No tenemos gente Oye, que nos no solo atienda. eso, tengo amigos que viven en Washington, Nueva York, que son como ciudades que uno pensaría extraordinarias, Exacto. y me hablan de que no hay conductores para el transporte público, ya hay desabastecimiento en algunos supermercados porque no están las personas que llevan los bienes, digamos, a las góndolas, o derechamente porque no hay personas que muevan los camiones para llevar las cosas al supermercado. O sea, están viviendo un problema complejo total. Por eso nosotros queremos entrar en este tema, pero con un datos súper útiles, porque ¿qué es lo que hemos aprendido en estos 2 años? 2 años ya, ojo que 2 años ya. Increíble. 2 años ya. China, fíjense ustedes que tuvo hace 2 años la primera muerte por COVID, ya en este momento en cuarentenado a 20 millones de personas. Claro, ustedes van a decir 1.300 millones de habitantes, Claro, pero no es igual, nada. 20 millones es todo mucho. Chile. Más O sea, que Chile. es todo Chile en cuarentenado hoy día en una región de China. ¿Cuál es el tema? Las mascarillas. ¿Sirven todas? Unas más, otras menos. ¿Son efectivas? ¿Cuáles son las más efectivas? moda. Queremos volver a entrar en esta conversación porque ya la habíamos Al tenido origen, pues. durante cuánto tiempo, Esto ¿no? es un déjà vu. Yo misma ocupaba, pero hasta hace no tanto tiempo atrás, la mascarilla de género pensando, pucha, el medio ambiente, preocupada. Y un No, día me era dicen, glamour, admítelo. no, es que te juro que para mí era como qué bueno reciclar, lavar, no, porque además tenemos otro problema, pero hay que salvar vidas y ahí está puesto el tema principal. Y queremos ir con Rodrigo Pérez, porque tú, Rodrigo, has investigado justamente cuál es la diferencia entre una mascarilla y otra, y en eso también se te puede ir, ojo, la vida. Rodrigo. Sí, claro, absolutamente. ¿Quién mejor lo ha investigado? Justamente la doctora Karina Bravo, que es parte de las investigadoras justamente del laboratorio LICTEX. Explíquenos qué es lo que es LICTEX. Sí, es Laboratorio de Investigación en Cueros y Textiles de la Universidad de Santiago de Chile, Departamento de Ingeniería Química. Bueno, y nosotros tenemos acá en nuestras manos las típicas mascarillas que usted puede encontrar en su casa y que nosotros muchas veces hemos utilizado, ¿no? Esta azulita que usted sabe, ¿no? La venden hoy día en cualquier parte. Al principio era bien difícil poder encontrarla. Bueno, estas mascarillas que siempre nos han recomendado, que son un poco mejores, ¿no? Las de tela, pero uno no sabe cuáles están certificadas y cuáles finalmente cumplen el objetivo o no. Aquí, por ejemplo, les voy a dar un dato. Aquí tenemos 2 mascarillas de tela. Hay una que entiendo... Esta es nivel quirúrgico, esta es una que funciona, de telas comunes. Y esta, que es una elástica, filtra 0%. Esta no funciona y está disponible en comercio formal. Ya, pero ¿Cómo lo podemos espérate, nosotros no. averiguar? Bueno, la verdad Rodri. es que ellos hicieron... Dale, te escucho. Es que no entendí bien eso, porque se le escucha más bajito a tu entrevistado. Entonces no entendí bien cuál funcionaba y qué pasa con las de cobre, por ejemplo, el que se venden harto.
Ya, es que por eso, todos nosotros tenemos un montón de preguntas y atrás mío está el laboratorio. ¿Vamos, doctora? ¿Para qué? Para explicarles, por ejemplo, lo que yo les comentaba de estas dos mascarillas. Las típicas mascarillas de tela que uno observa y que para el ojo inexperto, la verdad es que son todas iguales, ¿no? Y que finalmente nos cubren y terminan tapando la boca, ¿no? Pero finalmente aquí en el laboratorio se puede certificar si es que son realmente efectivas, por ejemplo, contra Omicron, que ahora salió una publicación, ahí anda rondando por redes sociales, que hay algunas de tela que evidentemente no sirven o que sirven de una manera, en un porcentaje mucho menor. ¿Qué es lo que nosotros pudimos evidenciar aquí justamente ahora, doctora? Sí, quisiera comentar que esa gráfica probablemente son datos que no han sido bien tratados. Claro. ¿Ya? O es directamente algo falso, porque si uno va al sitio de la OMS o de la UNAM o de la Universidad de Washington, no está referido el artículo, la publicación, que indica en detalle cómo se sacó ese porcentaje. Las mascarillas, yo quisiera decir que si están certificadas, tienen un piso mínimo de 90% de eficiencia de filtración. ¿Ya? Si no están certificadas, entonces los valores pueden ser como cero, como la que les indicamos en un inicio que les mostrabas acá, esta que es elasticada y que filtra cero, o una certificada puede, como esta, ¿cierto? Tenemos este modelo que es nivel quirúrgico. Y que finalmente nos protege, por ejemplo, sobre la nueva variante, ¿no? Por supuesto, todas las mascarillas protegen a las variantes anteriores y a las que vienen, porque las mascarillas ya se testean para aerosoles y gotículas. Perfecto. Explíquenos, por ejemplo, aquí, yo decía, no, el ojo inexperto. Yo aquí veo dos mascarillas que son de telas. Para mí las dos son de tela. Claro. ¿Cómo usted ha podido certificar o uno puede comprobar que una está certificada y que realmente cumple la función y la otra no? Sí, mira, lo voy a explicar de una manera práctica. Nosotros en Lictex, en la página web www.lictex.sach.cl/clientes, tenemos la lista de quienes han certificado en Chile. Está por tipo, qué tipo de certificación, la certificación del contexto de uso y contactos comerciales. También pueden encontrar en las cajas nuestro logo de certificación. Mostrémoslo bien eso, porque eso es importante. No, yo prefiero que no lo mostremos tanto porque ya no andan falsificando el logo. Mire, ¿le ha pasado? Ahí de lejito nomás. ¿sí? Mire. Bueno, pero yo explicarle, porque es interesante lo que me acaba de decir, que le han falsificado el logo ya. Pero bueno, es principalmente una mascarilla en donde aparecen justamente el nombre del laboratorio y donde usted evidentemente puede observar. Se indica la norma también de la que certifica, y eso también debería ir en alguna parte en la caja, como las recomendaciones de uso, o en una cartilla adjunta dentro de la caja. Eso también es aceptable para la norma, si está certificada la mascarilla. Perfecto. Doctora, ¿qué es lo que podemos nosotros observar aquí en el laboratorio? Porque usted me mostraba aquí dos experimentos principales. Nosotros le preparamos aquí brevemente lo que es la eficiencia de filtración. Aquí tenemos un atomizador. Este atomizador estamos haciendo una simulación con agua, lo voy a encender y por aquí va a salir aerosol a 3 micrómetros promedio. Todo lo que es 7 micrómetros promedio hacia abajo es lo que permanece en el aire y se emite cada vez que uno inhala y exhala. Perfecto. Y eso es lo que puede transportar el virus SARS-CoV-2 y por eso tenemos que ocupar mascarilla. Aquí... Ya, mira, es que esto es bien interesante porque ustedes probablemente en la imagen no lo van a notar tan bien, pero uno lo que ve aquí es como pequeñas partículas que pudiesen asimilar, ¿no?, lo que uno emite al momento de estar hablando con otra persona. Salivitas. Exactamente. En cada inhalación y aspiración se imitan esos aerosoles y gotículas y esos pueden transportar el virus SARS-CoV-2. Y uno de los desafíos es que evidentemente hay periodos de gente que está con síntomas o no, entonces por eso es importante siempre andar con la mascarilla, sobre todo en espacios cerrados y con aglomeración. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo nosotros diferenciar aquí dos mascarillas? Sí, adelante. Es una pregunta que probablemente la investigadora va a encontrar que es súper tonta, pero doctora, se decía inicialmente, porque Mauricio dijo, esto fue un déjà vu, ¿no? Es como que volvimos atrás de repente así, no sé, 2 años atrás. Entonces, si la mascarilla, si uno hiciera la técnica de, por ejemplo, prender un fósforo o un fuego y soplar y se apaga el fuego, la mascarilla no servía. ¿Es válido o no? Yo diría que esa prueba no es muy válida, pero sí te tengo la solución. De hecho, tu pregunta es súper buena, porque es un problema real. Claro. Yo quisiera decir, así como científica, yo también soy hermana, soy tía. Sí. Estoy en la situación de ser una ciudadana y me pasa exactamente lo mismo. De hecho, te tengo la solución. Ya. Nosotros, una de las recomendaciones que mostramos para eso es que las mascarillas las podemos hacer un corte transversal. ¿Ya? Y una que va a funcionar entonces tiene, por ejemplo, las de 3 pliegues, estas quirúrgicas, tienen 3 capas y esas capas son visibles.
Si yo la corto y tengo al menos 2 capas, probablemente esa ya es falsa. ¿Ya? Me tengo Esta que no es la preocupar más mascarilla que sea chiquita. homogénea. ¿Se fijan que esta externa, Ya, sí, sí, claro, sí. esta externa es homogénea? Sí. Tengo una intermedia que es un filtro. Ya. Y tengo una un poquito más delgada que es amigable al rostro. Claro. ¿Ya? Yo también corté una KN95. ¿Ya? Esa es la más recomendada. Y aquí al menos tengo que encontrar 5 capas. 5 Ya, capas. Sí. Sí. Aquí, por ejemplo, está la externa, que es altamente repelente al agua. Luego viene una de filtro, que esta es doble, Ya. ¿cierto? Y aquí viene otra capa interna, que es bastante gruesa. Entonces aquí yo ya estoy contando 5 capas. Claro. Oye, doctora, Eso es típico de espéreme. una N95. Doctora, Sí, espéreme, te es escucho. que yo estoy haciendo el ejercicio, pues nos pasaron una mascarilla acá y vienen Ya. súper selladas, entonces uno nunca como, yo nunca, ustedes habían hecho No, este qué buen ejercicio, ejercicio Nadie lo mirarlo. diga, po. pero de verdad tijera. que me cuesta abrirla, pero ahora que estoy así ya rompiendo derechamente la mascarilla, efectivamente, mira ¿Cuántas con Mirna, capas tiene, por favor, dinos Mira. qué es. Tenemos una que es tenemos la primera, una, ¿no? Claro. la primera, Sí. ¿estamos está. bien o no? Sí, súper bien. Ahí tenemos la segunda, es que no se logra ver porque la hice Claro. pedazo, doctora, la hice pedazo. Pero si Aquí se está, logra ver. mira, A ver. aquí está, mira, ahí está. A ver. Ya, espérate, voy a tratar de que se vea. A Ya, ver. ahí. Aquí está, una de las que nosotros usamos acá, la clásica, pues para ver si era falsa o no la que nos habían comprado. Ya, esta mallita celeste, efectivamente, como usted decía, aquí está la Hacia segunda afuera. capa. Claro. La segunda capa, y esta es la como gasita en el fondo, que es la que tiene contacto usted después con su piel así directamente. Tal cual. Entonces, claro, pero uno nunca, No. yo nunca había hecho jamás. el Yo tampoco ejercicio al había hecho el menos, No se vayan a doctora. poner la misma mascarilla con la que hacen la prueba, por favor, ¿no? Y me encantó, y me encantó, fíjese, porque me parece que es súper útil también, que de repente uno compra mascarillas rápido y qué sé yo, y saber que lo que uno está comprando es lo que necesita usar, ¿o Bien, no? pues exactamente, pero hagamos una cosa. No, Estamos... y- Sí, un Rodrigo, te ejercicio quiero... simple. Sí, Rodrigo, déjame solamente plantear lo siguiente. ¿Por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto porque no solo porque ya cumplimos 2 años de pandemia, sino porque tenemos una variante que es la Omicron, que es brutalmente contagiosa. O sea, si hay algo que genera la Omicron es una explosión de casos. Lo estamos viendo en el mundo, pero el también lo mundo. estamos viendo en Chile. Hemos aumentado significativamente, ¿no es cierto?, el número de casos de contagio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Toda la evidencia es mantenga las medidas de autocuidado, entre ellas la mascarilla. Queremos sumar a esta conversación al secretario general del Colegio Médico, el doctor Bernucci, por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias, doctor Bernucci. Hola, hola. ¿Qué Hola, tal? buenos días. A ver, yo quisiera preguntarle, doctor Bernucci, de inmediato, porque aquí yo creo que hay que destacar que en Chile sí se ha cuidado, es decir, sí se ha respetado esta medida, que tal vez una de las pocas medidas que se ha respetado, más que la distancia física, más que si nos juntamos los familiares o no, pero las personas en general en las calles, en los espacios públicos, ocupan la mascarilla. ¿Cómo debemos enfrentar esta ola que se nos viene, si es que usted diría que se nos viene una cuarta ola, como se ha dicho, y este nivel de contagiosidad que tiene la variante Omicron? Bueno, mira, yo recién estaba viendo lo que hablaba, ¿no es cierto?, la doctora, la investigadora recién, y la verdad es que lo que señalaba era bastante útil de poder entender cómo funciona el sistema de contagio. Yo en este minuto me encuentro en la Posta Central, en uno de los patios de la Posta Central, al aire libre, con mascarilla, y yo creo que esas son las señales que nosotros tenemos que estar dando en este minuto. Estar al aire libre, en el fondo cuando se pueda estar, y usar la mascarilla. Tal como señalaba la investigadora, ¿no es cierto?, las mascarillas uno puede certificar su calidad, y lo que nosotros hemos visto en nuestro país, tenemos 2 grandes factores que nos protegen frente a Omicron versus otros países. El primero de ellos es el exitosísimo programa de vacunación, ¿no es cierto?, con la alta proporción de tercera dosis o primer refuerzo, y que nos ayuda a trabajar. Y lo segundo es, efectivamente, tal como usted señala, que no hemos puesto fin, ¿no es cierto?, al uso de la mascarilla, como sí lo hicieron otros países donde Omicron está dejando el desastre, la crema actualmente. Esos 2 factores, la vacunación y el uso de mascarilla, probablemente son los grandes factores que nos van a proteger de no llegar a los niveles que probablemente llegaron esos países. Sin embargo, vamos a tener un aumento, va a ser un aumento. El presidente, el ministro había hablado hace algunos días de 6.000 casos. A los 2 días el presidente dijo 10.000 casos. Los investigadores de la Universidad de Chile nos dicen 15.000 casos. Así que este aumento lo vamos a tener. ¿Cuál es el consejo hoy en día?
tal como lo señalaba la investigadora, usar mascarillas certificadas, usar mascarillas, si están disponibles, usar mascarillas de mejor calidad como la KN95 o alguna otra similar, sobre todo si se está en espacios de alto riesgo. Hoy en día sabemos, tal como lo veníamos señalando como colegio hace meses, que hay actividades de alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo, y dentro de alto riesgo están las cuales no se respeta la distancia social, en las cuales estamos en espacios cerrados, en las cuales hay muy poca ventilación, y en ese sentido, en esos espacios, si es que están disponibles, usar mascarillas que sean de la mejor calidad posible. Doctor, ¿cómo le va? Mauricio Jürgensen por acá. Le quiero preguntar hartas cosas porque este tema la verdad es que me empieza a preocupar de vuelta. Uno, por ejemplo, piensa si será razonable o no volver a clase. Las clases presenciales que están ya como confirmadas por el Mineduc para marzo, ante el aumento de los casos de Omicron, uno se pregunta si será o no. Y sin distanciamiento social, da lo mismo la sala, el porte de la ahí sala. No sé si a lo mejor tiene algo que decir, pero también lo que me llama la atención, se lo quería preguntar a usted como experto, esto del recontagio. A mí me llama mucho la atención que gente con esquema de vacunación esté incluso porque ya tuvieron el COVID, que se pueden volver a contagiar, ¿cierto? Gracias, mil. Sí. A ver, son varias preguntas en una. Lo primero sobre el recontagio, la verdad es que el recontagio de los virus es algo que es bastante conocido, ¿ya? Dependiendo el tipo de virus y dependiendo, en el fondo, la reacción inmune que se genere, el recontagio es una posibilidad cierta. Hay algunos virus en que el recontagio va entre el 0,5 al 1% de los casos, o sea, ¿no es cierto?, de cada 100 personas contagiadas, una se va a volver a contagiar. Hay otros virus, por ejemplo, como el norovirus, que produce diarrea, que hasta el 10% de las personas se pueden volver a contagiar dentro de, digamos, del mismo cuadro. Por lo tanto, este recontagio es algo esperable. Lo que nosotros sabíamos en base al SARS, a la epidemia, ¿no es cierto?, que hubo en el Medio Oriente, sí, y la epidemia que tuvimos en Corea hace algunos años, que también fue un primo, ¿no es cierto?, de este coronavirus, sí, es que las personas que hacían cuadros más severos, en general, generaban inmunidad por mucho mayor tiempo. Estamos hablando incluso mayor de un año, naturalmente y sin vacuna. Y las personas que hacían cuadros más leves, la verdad es que esa inmunidad no superaba los 30 días. No sé si ustedes se acuerdan que se quiso en algún momento dar un carnet de movilidad a las personas que ya estaban contagiadas. Sí. En base a esos datos y en base a lo que usted está señalando, era una pésima idea, tal como lo señalamos en su momento como colegio. La verdad que el recontagio, hoy día lo que estamos viendo con Omicron, es que las personas que se han recontagiado con Omicron, la verdad es que de todas maneras esas personas han hecho un cuadro más leve, un cuadro no tan severo como pudiera haber sido un contagio con Lambda o con Delta. Sí. Doctor, ¿cómo está? Le saluda Ángeles desde el estudio. Quisiera preguntarle por las personas asintomáticas. ¿El no tener o no haber tenido ningún síntoma eventualmente los hace más vulnerables frente al Omicron? No. O sea, más que no vulnerable o no vulnerable, aquí hay un segundo factor, que aparte del contagio previo existe la vacunación. Tanto el contagio previo como la vacunación, en alguna medida, sea en mayor o menor medida, van a generar una respuesta inmune y por lo tanto una mayor protección. Los datos muy iniciales que están saliendo desde Sudáfrica y algunas partes de Europa dicen que las personas que se vuelven a contagiar o que ya tuvieron en el fondo Omicron previamente o SARS-CoV-2 obviamente, y que se recontagian con Omicron, la verdad es que ese cuadro igual es un cuadro más leve. Es por eso que en algunas partes se ha tomado que, aunque no estén vacunados, esas personas que ya se contagiaron todavía pueden. La recomendación sí, internacionalmente y nacionalmente y con mucha fuerza, es que las personas accedan a su tercera dosis, a su primer refuerzo, porque esa medida no hay ninguna discusión en todo el mundo de que es la medida más efectiva para evitar enfermedad severa y para evitar hospitalización. Y como usted lo ha dicho, el proceso de vacunación en nuestro país ha sido exitoso, así que hay que sacarle ventaja y sacarle punta a ese lápiz todavía. Vamos a volver, espérenos, doctor Bernucci, porque la doctora, la investigadora, también quería decir algo, ¿no, Rodrigo? Claro, que estábamos escuchando atentos y lo comentábamos, ¿no? Tiene justamente algo que complementar, pero además comentarles la cifra que acaba de salir. 4.847 casos nuevos en Chile y el total van más de 28.000 casos, 28.215 en 7 días. Y atención a esto, porque en 5 regiones la positividad... Claro. Mañana se sabe el 1. En 5 regiones, atención a este dato, porque en 5... Mira, Bernie, escúchame este dato. En 5 regiones la positividad está por sobre el 10%. Imagínate. Doctora.
Sí, quisiera complementar al doctor Bernucci en que el consenso internacional desde la evidencia y que eso reúne el área clínica, científico, etcétera, es que todas las medidas en conjunto son lo que funcionan. Y por lo menos en el área mascarilla hay temas que faltan por mejorar. Por ejemplo, no tenemos sistemas de salud de protección respiratoria para el personal de salud. Y el personal de salud, como contaba el doctor Bernucci, se va a ver bastante estresado nuevamente por esta situación, que es lo mismo que estabas comentando tú, Rodrigo, el alza de contagio. Y lo otro que además recién hace un mes tenemos una norma que regula el nivel de mascarillas en Chile, la NSH 14683. Recién hace un mes. Y es hace un mes. Nosotros estamos certificando desde septiembre de 2020, así que pido por favor los tomadores de decisión que aprieten el acelerador porque podemos hacerlo mejor. Oiga, doctora, y mostrémosle algo que estábamos comentando también fuera de cámara, que tiene que ver con las mascarillas de tela, porque nosotros les mostramos esta anteriormente, cómo la hacían en el corte. Bueno, con las de tela se puede hacer algo similar, ¿o no? Sí, por supuesto, y yo quisiera ser bien clara en esto. Las mascarillas de tela certificadas funcionan, pueden llegar de hecho a un nivel quirúrgico. Entonces aquí tenemos una mascarilla que tiene una tela externa que es repelente al agua, una tela intermedia que funciona como filtro y una tela interior similar como la que vimos anteriormente. Y esta filtra 98%. 98%. Sí, esta además tenemos que es una tela de alta tecnología, esta es repelente, ¿cierto? Y tiene solamente una tela interna y ya filtra 98%. Y además si se fijan la forma nosotros medimos cómo hacen sello el rostro. ¿A qué me refiero con sello? Aquí, sello en la nariz, sello en las mejillas y sello en el mentón. Ya, doctora, le tengo dos preguntas vitales. Uno, ¿dónde yo puedo conseguir estas mascarillas de telas que yo sé que están certificadas y que funcionan? Sí, la lista de mascarillas certificadas por tipo y con contactos comerciales está en www.lictex.sach.cl/clientes. Ahí se despliega un documento. Perfecto. Segunda pregunta, ¿qué es lo que pasa? Porque estamos bien preocupados también del medio ambiente, la basura que generan las mascarillas. ¿Qué es lo que pasa si yo lavo esas mascarillas? ¿Siguen funcionando o no? Muy buena tu pregunta, me encanta. Mire, hay que decir de que la ley 21.342, que fue impulsada por nosotros, Laboratorio LICTEX de la Universidad de Santiago, junto con ISP y otras instituciones, indica en su artículo 4F que necesitamos mascarillas certificadas con bajo impacto ambiental. Perfecto. Entonces eso, hay dos clasificaciones. Las mascarillas que son de un solo uso, como esta. El primer proyecto de reciclaje de mascarilla en Chile lo tiene la Universidad de Concepción. ¿Este no se puede lavar? No, este es solo un uso. Perfecto. Y la Universidad de Concepción ya tiene su proyecto de reciclaje con una capacidad de 1 millón de mascarillas al mes. Sí, claro. Y esa capacidad se está ampliando a lo largo de Chile. Buenísimo. Y lo otro es que cuando nosotros certificamos las mascarillas de telas comunes, la certificación indica que se pueden lavar hasta 5 veces. Algunos proveedores, buen dato ese. sí, algunos proveedores le hemos medido hasta 50, 100 veces, depende de la tecnología que estén ocupando. Entonces, eso cumple con la ley para los contextos laborales. Rodrigo. Mira, bueno, parte de lo que nos estaba comentando, nosotros lo hemos visto en nota Mirna, y está bueno el dato, 5 veces la mascarilla de tela certificada. ¿Rodrigo? Al menos para tenerlo en el registro, ¿no? Es que no quiero dejar, aprovechando que está la experta ahí respecto a las mascarillas, en las ferias libres se venden mascarillas, 100 mascarillas por 1.000 pesos, por 1.500 pesos, 2.000 pesos, en fin. La pregunta es si esas mascarillas estarían o no respondiendo, habría que ver, hacer el ejercicio que tú señalas, pero la mayor parte de la población está comprando esas mascarillas porque claramente son mucho más baratas. Pero quiero volver con el doctor Bernucci. Doctor Bernucci, acabamos de ver una cifra preocupante, 4.847 casos, y queremos revisar también junto a usted el Instagram de nuestro canal, el Instagram de Canal 13, porque ahí tenemos declaraciones que ha señalado el presidente Sebastián Piñera. Ahí lo tenemos, dice, asegura que no volverán las cuarentenas y que lo peor de la pandemia ya pasó. ¿Cuál es su respuesta frente a esa afirmación del presidente? No, bueno, a ver, aquí siempre, desde el punto de vista de manejo de la información, las autoridades han tenido mucha mayor información de la que podemos manejar nosotros o de la que tenemos accesibilidad nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero al colegio médico, a las entidades académicas, digamos, al mundo científico. Y por lo tanto, él podrá estar basando esa información en base a algo que se le está informando a él. Sin embargo, con los datos que conocemos actualmente, la verdad es que lo primero es que desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista de la salubridad como ciencia, en general es una bastante mala idea restar herramientas a priori. En el fondo es como cuando usted va a operar a alguien y dice, no, es parte de este material, no lo voy a ocupar y me voy a manejar con él.
Porque si usted lo llega a necesitar, en el fondo no puede haberlo descartado previamente. Entonces, en ese sentido, en general, frente a lo que nos queda de esta pandemia o a las futuras pandemias, en general, las autoridades y los tomadores de decisiones deben tener todas las herramientas sobre la mesa, de fondo, para ir seleccionando la que sea mejor aplicable en cuál momento, la que genere mayor protección a la población y la que genere menos efectos secundarios. Doctor, habiendo dicho eso, sí, claro, solamente tenemos que comprender es que es muy probable que el escenario actual es totalmente distinto a lo que fue mayo, junio del año 2020 y a lo que fue, ¿no es cierto?, abril del año 2021. El escenario es distinto porque dijimos, tenemos hoy día un programa de vacunación, hoy día tenemos, ¿no es cierto?, el uso de la costumbre del uso de la mascarilla, hoy día crecimos más o menos en un 100% de las camas críticas, por lo tanto el escenario es totalmente distinto. En ese sentido, actualmente, si alguien dice, ¿se requiere cuarentena en este minuto? Probablemente no. Lo que requerimos es tener unos cazadores, ¿no es cierto?, que vayan como perro de presa a detener, ¿no es cierto?, la aparición de clúster, la aparición de brotes comunitarios para así evitar que esto se esparza. Ahora, podemos meses, semanas o meses antes de que no sabemos va a llegar al pic, decir vamos a descartar esta o cuál herramienta, la verdad es que es muy difícil poder plantearlo en ese sentido. Doctor Bernucci, le saluda Bernardita Cruz. Dos preguntas también. Primero, en la parte empírica, para quienes no manejamos tantos porcentajes ni proyecciones, ¿cuántos pacientes han ingresado, por ejemplo, en los sistemas de unidad de tratamiento intensivo, de cuidado intensivo, y que estén vacunados, para que tengamos un ejemplo concreto de qué tan efectivas son las vacunas? Y lo otro, ¿usted está de acuerdo con la proyección de 15.000 casos en 2 semanas o podríamos llegar a más incluso? A ver, mira, referente a su primera pregunta, la verdad es que todos los datos a nivel mundial y gente incluso extranjera que ha analizado los datos que hemos tenido en Chile, la protección de las vacunas, dependiendo de la edad, va entre 25 a 40 veces menos de posibilidades de hospitalizarse, de conexión a ventilador mecánico e incluso de fallecer estando vacunados versus los no vacunados. El tema de los hospitalizados y las vacunas y de los conectados a ventilador mecánico y las vacunas, la verdad que es un argumento que las personas que pertenecen a estos grupos antivacunas ocupan constantemente. Y yo le voy a explicar por qué. ¿Por qué? A ver. Si yo en un país imaginario, llámese Chile, Landia o como usted quiera, no tengo ni un vacunado, absolutamente ningún vacunado, 0 vacunados, la posibilidad de estar vacunado y caer a la UCI es 0. Porque en el fondo, si yo me enfermo, la posibilidad porque no va a haber absolutamente ningún vacunado. Claro. Vámonos al otro extremo. Si yo tengo absolutamente a todo mi país vacunado, la posibilidad de yo caer a la UCI estando vacunado es 100%. Claro. Todos los pacientes que yo tenga en la UCI van a estar vacunados en ese país. Por eso, a medida que nosotros vamos vacunando más gente, igual va a haber más gente vacunada estando en la UCI. El tema es que la protección no se mide así. Lo que hace la vacuna es que te baja el riesgo, te tira para abajo el riesgo. Entonces, lo que tenemos que pensar es que si alguien está vacunado y llegó a la UCI, lo más probable es que ese paciente, si no hubiera estado vacunado, pasa directo a fallecer. Claro. Exactamente. Claro. Si ese paciente se hospitaliza estando vacunado, lo más probable es que no estando vacunado hubiera caído directo a la UCI. Claro. Si yo me contagio y no me pasa nada, lo más probable es que si yo no estando vacunado hubiera pasado a la hospitalización. Entonces, lo que tenemos que entender es que la vacuna no es que te evite llegar al hospital, no es que te evite conectarte a un ventilador mecánico, sino lo que hace la vacuna es que te tira hacia abajo el riesgo, te protege más y por lo tanto evita que tú sigas avanzando los pasos de gravedad. Estamos viendo una gráfica precisamente, ayer lo vimos con el doctor García, de cuánto puede protegernos la vacuna en caso de hacer un cuadro más grave también, lo que usted decía, doctor Bernucci, de aminorar, ¿verdad?, el riesgo de poder hacer un cuadro más grave. Doctor Bernucci, lo quiero llevar ahora a los 15.000 casos diarios que está proyectando la Universidad de Chile, pero ¿sabe qué? La OMS ayer dio una noticia que a mí al menos me dejó helada.
de aquí a 8 semanas el 50% de la población en Europa, según la OMS, habría tenido o tendrá en ese minuto la variante Omicron. ¿Cómo lo ve usted? Imagínese lo que podría llegar a ser eso en cualquier país. O sea, son sistemas sanitarios que igual colapsan, si bien quizás no son las UCI, las UTI. Y lo otro es que ha aumentado considerablemente el caso de niños ingresados a hospitales precisamente a raíz de la variante Omicron. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Bueno, a ver, referente a los 15.000 casos, la verdad es que a todos nos ha pasado de que en algún momento durante estos casi 2 años de pandemia nos hemos equivocado las proyecciones. La verdad es que el que más le ha chuntado aquí es el doctor Canals, Mauricio Canals. Ya, yo le hago aquí un reconocimiento. Afortunadamente trabaja con nosotros en el colegio y en ese sentido él es el que ha tenido las proyecciones más cercanas y en ese sentido él también es el que nos ha dicho que vamos a llegar a 15.000 casos. Solamente para ejemplificar, él nos dijo que íbamos a llegar a los 3.000 casos. Hace 2 semanas nos dijo que íbamos a llegar en los 3.000 casos en esta semana. Y lamentablemente llegamos a los 3.000 casos la semana pasada. Sí, o sea, claro. la aceleración que hemos tenido... Es más rápido. Exactamente. La aceleración que hemos tenido de casos ha sido tremenda. Si uno hace un gráfico con la división de todas las variables que han llegado a nuestro país, la aceleración de contagios de Omicron es la que tiene la curva más en ascenso, más logarítmica de todas. Las otras todas van mucho más lento. Referente a lo que se señalaba de Europa, hay otra noticia que todavía es más impresionante. Omicron va a ser la variante de un virus que más rápido se esparció por el mundo en la historia desde que se miden los virus. ¿Ya? O sea, no ha habido en la historia, desde la medición de virus, ni un virus que se esparce más rápido, tanto por las características propias de Omicron, de la contagiosidad, como también por las características de hoy en día. Hoy en día, la cantidad de vuelos, la cantidad de compartir en los terminales aéreos, la cantidad de movimientos de masas de personas a nivel mundial es una cosa impresionante y que ha llevado también a que se esparza tan rápido esta variante. El problema, todavía no sabemos cuánto va a pegar a nuestro sistema de salud. Hoy día sabemos que a lo menos es un 50% menos peligrosa para hospitalizarse, es como un 30% menos peligrosa para fallecer, pero si tenemos una masa muy grande de contagiados, numéricamente podemos llegar a números muy peligrosos. Es el tema. Efectivamente, aquí, te lo digo desde un hospital, desde la posta central, se lo dicen todos los equipos de salud que están súper cansados. La verdad que es la gran preocupación que tenemos. No, y lo comentamos al principio, doctor, también en Estados Unidos, hoy día ayer se emitió esta alerta y hoy día en la mañana se confirmaba. No hay personal de salud para atender a los pacientes. Están con cifras altísimas y uno dice ya, Estados Unidos, que puede tener los recursos y todo. Es que no hay personal y eso uno también tiene que hacer sentido y tiene que hacer eco. Están agotados y hoy día además están enfermos en Estados Unidos y podría pasar eso acá también, entonces hay que cuidarse muchísimo más. Doctor Bernucci, 1.000.000 de gracias por conversar con nosotros, gracias por darse ese tiempo. Saludo a todo el personal de médico y de salud que trabaja con usted ahí en la posta central. Que esté muy bien. Un gran abrazo. Saludos. Igualmente.